Hola chicos, hoy vamos a ver nuestra clase de matemáticas correspondiente al 4 de mayo del 2020. Vamos a ver el tema de figuras geométricas. Para eso es necesario que trabajemos con nuestro libro SM, Rosa de Matemáticas. Comenzamos por poner la fecha del día de hoy. Ciudad de México. A 4 de mayo del 2020. Como les dije, el tema es figuras geométricas. Seguramente ustedes ya escucharon hablar de este tema, pero ahorita lo vamos a ver con mayor profundidad. Figuras geométricas. Vamos a comenzar por definir qué son las figuras geométricas. Para ello lo vamos a definir como que se constituyen o construyen, a partir del cierre de un espacio o superficie. Esta sería su primer definición, pero además de tener esta definición, también las formas o figuras geométricas reciben otro nombre, que a continuación se los voy a poner aquí. Reciben también el nombre de polígonos. Ojo, aquí tienen una característica muy peculiar. Son compuestos únicamente por lados rectos. Siendo figuras limitadas por líneas. Limitadas o construidas a partir de líneas. A eso nos referimos con el término limitadas, que se construyen o constituyen a partir de líneas de las figuras que estamos hablando. ¿Sale? Ojo aquí, es necesario que pongan estos dos conceptos para que no vaya a haber confusión. Y después de estos dos conceptos, vamos a mencionar una característica importante referente al nombre que se les da a las figuras geométricas. ¿Sale? Entonces, voy a borrar de este lado y vamos a hablar del nombre que se le da a las figuras geométricas. Y es muy sencillo, chicos. Hablamos que su nombre se define a través de los lados que tiene la figura geométrica. Y decimos que las figuras que tienen
3 lados reciben el nombre de triángulos. Todos conocemos perfectamente la figura del triángulo, que además nos ayuda a construir o a dibujar otras figuras más. Después dice que las que tienen 4 lados, se llaman cuadrados. Como su concepto nos lo dice, cuadrados, 4 lados. ¿Sale? Esto es como que súper básico, pero nada más lo estamos recordando. Después dice que los que tienen 5 lados, o las figuras que tienen 5 lados, las vamos a definir, se definen como pentágono. Esta figura, chicos, está constituida por 5 lados y su figura más o menos representa como si fuera el dibujo de una casa. ¿Ok? Aquí ya tenemos 3 indicadores de los nombres que se les da a nuestras figuras geométricas, pero después dice que a partir de 6 lados o más que tenga la figura, recibirá el nombre según su número de lados. Según su número de lados. Es decir, que después del pentágono, a partir de las figuras que tengan 6 o más lados, se va a definir de acuerdo al número de lados que tenga la figura. Por eso es muy importante ser observadores y contar cuántos lados tiene nuestra figura geométrica que estemos trabajando. Voy a quitar un poco el ejemplo que les puse aquí para continuar con otras características muy importantes de las figuras geométricas. Y decimos que como características están formadas por 3 elementos principales que vamos a ver ahorita. Toda figura geométrica está formada por, y decimos que en primer punto las figuras geométricas, chicos, tienen lados. Después decimos que tienen vértices. Ahorita les voy a explicar el concepto de vértices. Y finalmente tiene una región interior, ¿sale? Entonces tienen 3 características. La primera de ellas, lados. La segunda, vértices, y finalmente tienen una región interior. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Vamos a trabajar con una figura muy sencilla, es el cuadrado. Tengo de este lado yo mi cuadrado y estoy hablando que mi figura geométrica, que en este caso es cuadrado, tiene lados. Es decir, nos referimos a lados por todas estas líneas que lo componen. A eso se refiere con los lados.
a las líneas que construyen o constituyen mi figura geométrica. Aquí ya hablamos de lados. Cuando hablamos de vértices, nos definimos a una cosa en específico. Les voy a poner de este lado su definición de vértice. Es la unión de dos o más líneas de la figura que estamos trabajando. En este caso, nuestro vértice estaría aquí. Tenemos un vértice señalado aquí, dos vértices, tres vértices y cuatro vértices, definidos como la unión o como las esquinas, como ustedes quieran verlo, siempre que se unan dos o más líneas. Entonces el cuadrado que estamos trabajando tiene 1, 2, 3, 4 vértices y 4 lados. En este caso, por ser cuadrado, tiene 4 lados iguales. Y cuando hablamos de región interior, ¿a qué me suena interior? Lógicamente estamos hablando de la parte de adentro de un espacio o bien en este caso de una figura. La región interior sería todo esto, todo lo que está adentro de mi superficie o bien adentro de mi figura geométrica. Entonces, ya vimos los tres componentes de la figura geométrica. Tiene lados, tiene vértices y tiene región interior, ¿ok? Y bueno, cada figura va a tener características diferentes según los lados o vértices que tenga cada una de ellas. A continuación, les voy a mostrar como ejemplo 4 figuras geométricas que vamos a trabajar.